Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Escucha, Señor, mi justa demanda, atiende a mi clamor, presta oído a mi plegaria, porque en mis labios no hay falsedad. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Mis pies se mantuvieron firmes en los caminos señalados. Mis pasos nunca se apartaron de tus huellas. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina tu oído hacia mí y escucha mis palabras. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Escóndeme a la sombra de tus alas, pero yo por tu justicia contemplaré tu rostro y al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Señor, al despertar me saciaré de tu presencia. Hola, buenas noches. Qué placer que podemos estar de nueva cuenta reunidos este día lunes 17 de noviembre del año 2025. Le agradecemos a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret la bendición que nos da de estar en nuestro espacio de estudio bíblico para continuar con nuestro éxodo personal para conocer la historia de la salvación. Vamos a comenzar como es debido, dándole gloria a Dios Padre a través de Jesús de Nazaret. Te invito a que juntos digamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. E invocamos al Espíritu Santo y decimos: oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua brotante de vida eterna, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre. Condúcenos a la plenitud de la verdad y transfórmanos en testigos de Jesús para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, pues agradecidos con Jesús de Nazaret y el Espíritu Santo, que como todas nuestras sesiones están en medio de nosotros,
y nos ayudan a entender mejor la palabra de Dios. Le ponemos también en el altar de todas nuestras ofrendas y necesidades nuestra petición particular de esta noche, que sigue siendo nuestra patria, sigue siendo la necesidad de tener seguridad, de tener paz, de tener una cordial convivencia, todos, sin importar en qué parte del país nos encontremos, que podamos gozar de esa paz tan necesaria que nuestro corazón anhela y que necesitamos todos. Por esa razón, escogimos para esta noche el canto soportado en el Salmo número 16 de la nomenclatura hebrea, que tiene como título Clamor del Inocente, que es de la autoría, el escrito se le atribuye al rey David, y obviamente que está soportado en muchos otros salmos más, en el Deuteronomio y en otros escritos proféticos también. Pero en el fondo, lo que nos invita a todos nosotros es que todos somos pecadores, todos tenemos faltas en diferente nivel, pero todos tenemos faltas, mas sin embargo, confiados en la bondad y misericordia de Dios a través de Jesús de Nazaret, le invocamos que nos conceda, que nos tenga la misericordia, que nos conceda la gracia de obtener esa paz tan deseada. Por lo tanto, como el Salmo, como el cántico del Salmo nos invita desde la mañana, cuando abramos nuestros ojos, además de agradecer la oportunidad de poder contemplar un nuevo amanecer, un nuevo día, tengamos la confianza de pedirle a Dios a través de Jesús de Nazaret la paz tan deseada para nuestra patria, con la certeza de que la vamos a tener, porque Dios nos ama, porque Dios nos puso en un mundo maravilloso y en un país hermosísimo. Y desafortunadamente no vamos a echar por la borda todo lo conquistado a través de muchísimos sacrificios de innumerables compatriotas nuestros y de distintos momentos vividos, y confiamos en que Dios nos conducirá, como siempre, a los mejores caminos y a poder vivir y gozar de esta paz tan anhelada. Pues que así sea, lo deseamos de corazón, y pues que podamos trabajar por ese mismo propósito y objetivo. Bueno, agradezco mucho a ti tu presencia, porque hoy es un día un poco raro, porque pues antiguamente hoy era día feriado, ahora no lo es, más sin embargo hay mucho descontrol, eso más la, el fin de semana del famoso Buen Fin, pues ha hecho que se dispersen mucho las personas en búsqueda pues, de ofertas y de mejores posibilidades de disfrutar en este día a día. Pero esto mismo ha hecho que pues hoy no podamos tener toda la asistencia que deseáramos, y pedimos por los que no están presentes en nuestra sesión, deseando que tengan una feliz culminación de sus compras, de su salida, que lleguen con bien a casa y que descansando mañana podamos retomar ya la vida normal sin ningún problema. Mas, sin embargo, esto no nos quita el que, pues primero Dios, podamos avanzar un poco más en la comprensión de nuestro estudio de la historia de la salvación. La semana pasada estuvimos reflexionando, nos quedamos hasta el capítulo número 6 del Génesis, y quiero repetir que el libro del Génesis, que es el primero de la Biblia, tenemos que tener la claridad de que de acuerdo a, de acuerdo a nuestro método histórico crítico,
tenemos que tomar en consideración que son tres momentos. El primero, cuando históricamente se da el entorno para escribir, no para escribir, perdóname, se da el entorno histórico para que sucedan los acontecimientos. Pero eso no quiere decir que quede documentado ese entorno histórico, que muchas veces con diferencias menores o mayores de tiempo, se da el momento en que lo que sucedió queda documentado por escrito para conocimiento de todos nosotros. Hay una gran diferencia en tiempo, que cuando se da esto, los libros son inspirados por el Espíritu Santo a través de la pluma del escritor sagrado, y que el escritor sagrado trata de la mejor manera posible darnos el mensaje doctrinal en su escrito. Todo esto te lo menciono porque repito que en el libro del Génesis, a pesar de que nos habla de los principios de la creación del universo, dentro del universo, por supuesto, de nuestro globo terráqueo y de la vida en nuestro planeta, esto, pues por supuesto que no podía ser documentado en los tiempos en que se dio, y que se estima que probablemente, faltando unos 600 años para que viniera Jesús a este mundo, para que se diera esa etapa final de los tiempos de la plenitud y también la etapa final de la historia de la salvación, el inicio de la etapa final de la historia de la salvación. Entonces, dista una inmensidad de años entre un momento inicial y el momento de su escritura. Es más, en el libro del Génesis no tenemos un autor definido, porque sabemos, ya lo hemos estado estudiando, que en el libro del Génesis, a fin de cuentas, son reflexiones de diferentes escuelas en épocas, eh, esas épocas anteriores a la llegada de Jesús de Nazaret, concretamente los yavistas, hemos hablado, o sea, los que descienden de la escuela de estudio de Yahvé, los que descienden de la escuela de Elohim, también los que ya después del regreso del destierro en Babilonia eh, hacen, constituyen la clase sacerdotal y que van a tomar una gran relevancia después del regreso del destierro. Y por último, también la cuarta escuela, que es la escuela deuteronómica, se basa en los escritos que más o menos por el año 1200 antes de Cristo escribió Moisés. Entonces son cuatro diferentes tendencias que nos hablan de los mismos acontecimientos. Ya dijimos que no es que se contradigan, sino se complementan, pero nos dan un tamiz diferente cada uno de ellos. Y por lo tanto, pues en el orden estricto, la historia de la salvación, vamos a tener la necesidad de comenzar a partir de Abraham. Aquí vemos en esta línea del tiempo que ya aparece la palabra de Abraham, no de Abraham, como es su nombre eh, de pila, pudiéramos decir, su nombre verdadero. Ya aquí, al poner Abraham con H, ya viene con el nombre que Yahvé Dios, que Dios Padre le determinó a él, le dio ese nombre, y a su esposa le cambió el de Saraí por Sara también. Y esto obedece a que en cada nombre que se va asignando dentro de la Biblia, cuando existe una misión por desarrollar, cambia muchas veces el nombre de la persona y adquiere una connotación bíblica, en que allí
está implícito su misión y el nombre con el que se le reconocerá dentro de la historia de la salvación. Bueno, pues entonces hemos estado hablando de que a pesar de que formalmente la historia de la salvación arranca de este año 1850 antes de Cristo, con la aparición en escena, no de nacimiento, sino en el escenario bíblico de Abraham. este, Hemos estado reflexionando en estas sesiones pasadas en lo que sucedió en el mundo antes de que llegara este momento, porque obvio, decimos, la creación del mundo y la creación del género humano a través de Adán y de Eva sucedió muchísimo tiempo atrás y que no hay una documentación fidedigna y todo se basa en, en reflexiones teológicas sobre lo que sucedió en esa época prehistórica desde el punto de vista de la revelación pública o de la revelación bíblica, como tú quieras decirle, y que pues sabemos que la finalidad de las reflexiones prehistóricas bíblicas no va en detrimento ni tampoco va en contraposición de lo que los estudiosos de las ciencias de otro tipo hablan sobre los inicios del cosmos, sobre el inicio de la vida humana, etcétera, etcétera. Y es más, las reflexiones teológicas que se citan dan luz para reforzar las distintas teorías que poco a poco hemos ido conociendo y que se han ido desarrollando. Y a medida de que pasa el tiempo, pues se va teniendo mayor precisión. Eh, pero de ninguna manera, en el caso de la Biblia, está atacando a la ciencia ni tampoco le está desmintiendo, pero su, el mensaje de reflexión teológica que nos presenta nos da luces muy fuertes para comprender mejor el, el poder creador de Dios y concretamente de la Santísima Trinidad, porque hemos estudiado, hemos ya visto la reflexión de que en la creación del mundo participó la Santísima Trinidad y eso nos enriquece muchísimo. Quiero darte algunos puntos interesantes acerca de esto que hemos estado viendo. Y quiero mostrarte este mapa. Este mapa es un mapa que nos habla de más o menos cómo era el Oriente Antiguo. Al decir Oriente Antiguo, se presume que estamos aquí viendo lo más aproximado a lo que pudo haber sido, cómo estaba la Tierra y cómo estaban las civilizaciones. Aquí es muy importante ver en esta parte central lo que aquí vemos con el nombre de Mesopotamia. Es muy importante porque dentro de la narrativa del Génesis distinguimos algunos nombres que aquí podemos reconocer. Por ejemplo, aquí donde está el cursor, estamos viendo el río Éufrates. Y tenemos aquí en el lado de Egipto, a la izquierda, tenemos el río Nilo. Recordarás que nos hablan en el Génesis que la posibilidad de que el paraíso, lo que conocemos nosotros como el Edén, el jardín de Dios, el jardín celestial, probablemente se encontró ubicado más o menos por estas inmediaciones. Y por lo tanto, episodios posteriores del inicio de la historia de la salvación nos van a ubicar en esta misma zona. Concretamente, vamos a ver
No sé si esta noche lleguemos a verlo, pero aquí ves tú donde está el cursor el nombre de Harán, que este nombre, esta ciudad de Harán, este lugar, va a ser en donde va a tener asentamiento este Abraham, precisamente, en esta zona. Entonces, que muy probablemente, porque no tenemos los elementos para decir así fue, estamos contemplando en este mapa cómo pudo haber sido dónde pudo haber sido la localización del jardín del Edén y dónde se va a empezar a desarrollar los episodios de la historia de la salvación. Obviamente, muchos de los nombres que vemos aquí, de las ciudades, ya con el paso del tiempo, van a ir cambiando. No van a cambiar los mares de referencia, el mar Caspio, el Negro, el Mediterráneo, ni el Golfo Pérsico, ni el Mar Rojo. Y poco a poco vamos a ir conociendo los episodios de la historia de la salvación. Pero te quiero dejar este mapita para que más o menos te inspires y vayas viendo en dónde las reflexiones teológicas presumen que donde pudo haber sido el origen de la vida dentro del jardín del Edén y donde con el paso del tiempo vamos a ver el surgimiento de la historia de la salvación con Abraham. Bueno, otro punto que te quiero hacer sin que te quite este mapita, llama la atención, las reflexiones teológicas es lo que de el cielo a través de el Espíritu Santo eh, vamos nosotros conociendo del mensaje divino y que hemos dicho también que las reflexiones desde el punto de vista terrenal, las que hacen los estudiosos, los filósofos, los exégetas, etcétera, etcétera, entran dentro de la línea filosófica queriendo entender las disposiciones de Dios. Entonces, entre ambas partes, lo que es teológico lo vamos a ir conociendo mediante algunos medios. Básicamente los vamos a ir conociendo a través de la historia de los profetas que poco a poco van a ir apareciendo. También lo vamos a ir conociendo a través de lo que los patriarcas van a ir desarrollando en el momento en que aparecieron. La palabra patriarca significa que son los primeros. Entonces, en nuestra línea del tiempo, vamos a ir conociendo patriarcas y los que fueron, los que existieron antes del diluvio universal, los vamos a conocer con el sobrenombre de los patriarcas antediluvianos. Existieron. O sea, no podemos negar que después de que fue Adán tuvo el soplo de vida de parte de Dios, no podemos negar que dentro de la descendencia de Abraham, de Adán, va a ir surgiendo patriarcas y que esos patriarcas antediluvianos van a ser los que van a tener un papel protagónico dentro de la historia. No te puedo decir de la historia de la salvación porque todavía no inicia, pero de que existieron, existieron. Y después vamos a ir viendo en diferentes momentos de la historia de la salvación posteriores la aparición de otros patriarcas. Muchas ocasiones te estaba comentando que esos patriarcas van a ser reconocidos por los futuros 12 jefes de las tribus que van a ir dando forma a lo que con el paso del tiempo se va a constituir en Israel dentro de la península de Siria. Aquí vemos que aquí nos dicen las estepas sirias, pero pues con el paso del tiempo ese nombre de Siria va a continuar. Lo que quiero darte también de reflexión interesante es que no te puedo decir el por qué, pero después de que nos habló la Biblia en sus
primeros capítulos de, de Adán y de esta Eva y todo lo que sucedió cuando fueron engañados y seducidos por el tentador que ya hemos hablado, que adquirió la figura de la serpiente, el astuto animal, que logró en su comunicación con Eva el convencerla de que probara el fruto prohibido, prohibido por Dios, el Creador, que les había dicho que podían comer de lo que quisieran en el jardín del Edén, pero no comer del árbol del bien y del mal. Y pues eso fue lo que la serpiente, bueno, Satanás a través de la serpiente, los sedujo y logró que lo hicieran. Bueno, pues ya sabemos lo que sucedió, ya sabemos la repren- el- las reprensiones que hubo de parte de Dios contra, primeramente contra el tentador, contra Satán, posteriormente contra la mujer y contra el varón también. Para hablar con propiedad diríamos la varona y el varón y lo que eso significó, la falta que habían, las consecuencias de la falta que habían cometido. En pocas palabras, pues ya recordemos que a la mujer le sentencia que va con dolor a parir sus hijos y que va a tener una apetencia natural por el varón, por su compañero, y que el varón la va a dominar. No podemos decir que esto es la razón de origen por lo cual dentro de la historia de la salvación, hasta realmente casi cuando venga Jesús a este mundo, siempre el varón va a ser el que va a tener la preponderancia. Hay muchas razones, independientemente de las religiosas, pero la historia no nos dejará mentir que hasta que llegue el momento de la nueva alianza con Jesús, la mujer va a tener una igualdad y va a tener las mismas prerrogativas y derechos para poder participar dentro del culto a, a Dios. Pero antes de eso, solamente va a ser el hombre, con el paso del tiempo, el que además de tener el control y el poder dentro de la civilización y dentro de las familias, también va a ser en quien va a recaer la, el culto hacia Dios. No lo vamos a ver aquí ahorita en los tiempos de la prehistoria, pero poco a poco vamos a ir descubriendo que es el hombre el que tiene esa responsabilidad, que la mujer prácticamente pues está no relegada, no quisiera usar esa palabra, pero está dentro de un cajón, está encajonada en que su responsabilidad viene siendo el hogar, la descendencia y la manutención oportuna, el cuidado del fuego, pudiéramos decir en tiempos remotos, el cuidado de los alimentos, probablemente la cacería de pequeñas especies, que su responsabilidad va en función de la familia en sostenerla, mantenerla y cobijarla, y que en el hombre va a recaer todo lo demás, el salir para con el sudor de su frente traer alimento, el poder ir dominando a las especies animales poco a poco, el poder ir preservando los avances que se van dando con la historia la historia de este mundo, en él va a caer. Pero quiero hacerte una especial referencia. En el capítulo cuarto de la Biblia, que ya lo vimos la narrativa de la historia de Caín y de Abel y vimos que en pocas palabras ahí se empieza a ver que después de que Adán y Eva cayeron seducidos por la serpiente en haber
faltado a la disposición de Dios. Lo manejo con mucho tacto y cuidado porque me da cosa el decir que fueron los primeros pecadores. Se me hace muy fuerte el título de pecadores porque la historia de tanto la de la salvación como la del mundo es progresiva y es poco a poco. Entonces, no podemos el, encajonar a que en que Adán y Eva, aunque faltaron a la disposición divina, no lo hicieron con el dolo que nosotros conocemos cuando pecamos. Nosotros cuando decimos vamos a confesarnos y dice el sacerdote, dime tus pecados, le externamos todo lo que con conocimiento de causa, en mayor o menor grado, sabiendo que era una falta, que era algo que no debimos de haber hecho, lo hicimos porque decidimos hacerlo. Entonces, eso es un pecado y que ya dentro de la gama de pecados, pues los habrá veniales y los habrá mortales, dependiendo el grado de conciencia y la premeditación, alevosía y ventaja, por decir algo, en que lo hicimos. En el caso de Adán y Eva, en un principio, aunque lo conocemos religiosamente como el pecado original, pues fue una falta que ellos no sabían, no conocían, pero que el tentador les vendió la idea que no era soberbia, sino era el tener las mismas prerrogativas que su creador, y ellos cayeron en la trampa. Bueno, pues ya vemos que después de eso, sus hijos, sus primeros hijos de la pareja, que son Caín y Abel, caen también en pecado. Y aquí sí está más sancionado, porque vimos que este Caín mata a Abel también, porque ahí empieza a aflorar el egoísmo, empieza a aflorar en la civilización ese sentimiento de, sí, ese sentimiento de desear ser como es el otro, de ser, de tener el beneplácito de Dios como lo tuvo su hermano Abel y que él no pudo, por las razones que sean. Y entonces ahí vimos que la tierra se ensangrentó al recibir la sangre que es sinónimo de vida eh, de Abel por, por la actitud de este Caín. Y después lo que quiero comentarte es que prácticamente todo el capítulo cuarto se le va a la narrativa bíblica en hablarnos de la descendencia de Caín, no de Abel. Aquí dirías tú, bueno, Abel es el bueno de la película, por decir una expresión, pero nos habla la Biblia solamente de la descendencia del malo, nos habla de quiénes fue, cómo estuvo su genealogía del malo, cuáles fueron los oficios y ocupaciones que fueron desarrollando sus descendientes de Caín, y que esto, en pocas palabras, nos habla de una oscuridad dentro de la historia de la civilización. No hay otra forma de decirlo. Nos habla de eso. Y solamente hasta después, en la parte final de este capítulo, nos va a hablar que Adán y Eva volvieron a tener unión eh, conyugal y que de esa van a venir otros descendientes, Set, Jafet y Can, y que de ahí van a ir surgiendo, pudiéramos decir, tanto los buenos como los no tan buenos. Pero en un principio nada más nos presentó la Biblia los malos de la historia. Bueno, pues entonces con con este comienzo, después vamos a ver que en el capítulo quinto del Génesis
nos van a hablar precisamente de los patriarcas antediluvianos. Y la reflexión aquí que nos debe de mover es que desafortunadamente lo que en un principio fue una falta de una pareja, con el paso del tiempo se va a convertir en unas faltas de una población, los integrantes de una ciudad, y que desafortunadamente no van a marchar de acuerdo al plan de Dios. Hay algo interesante que antes de que surgiera ya con Abraham la, el conocimiento de la fe, el padre Carrillo en su libro y en otros estudios bíblicos nos damos cuenta de que, de que había algunas características comunes de estos patriarcas antediluvianos. Algo que llama la atención era la longevidad que tenían. Todos los patriarcas que nos mencionan antes del diluvio vivieron bastante tiempo de acuerdo a la Biblia. Recordemos que se manejan números bíblicos, pero independientemente de que haya un diferencial de algunos más o menos años, no podemos negar que la esperanza de vida de estos primeros patriarcas antes del diluvio fue muy grande. Por decir algo, se presume que este Adán vivió 930 años, que este Matusalem, que fue el más longevo que nos narra la Sagrada Escritura, sobrepasó los 950 años, y otros más que aparecen dentro de los episodios antes del diluvio tuvieron vida más o menos igual, que son 10 los patriarcas que hubo antes del diluvio, y que el número 10 nos habla también de una referencia bíblica, es un número simbólico, probablemente pudo haber otros más, pero solamente nos narran 10. Y entonces vemos que dentro de la historia, el día a día, repito, de estos patriarcas y de su influencia en las ciudades en que vivían, fueron aflorando mayores, eh, mayores situaciones negativas. La Biblia nos hace referencia que la ley natural era lo que mandaba en aquellos tiempos. ¿Por qué? Porque la historia de la salvación no comenzaba aún. Todavía no había una manifestación abierta de Dios creador hacia sus criaturas en un mensaje. Y por lo tanto, no había una petición, pudiéramos decir, teológica de cómo debiera de ser nuestro comportamiento como humanos. Y el concepto de la ley natural lo que nos habla es que el bien debe de prevalecer sobre el mal, que lo que se debe de buscar es lo positivo y no caer en las costumbres de lo negativo, lo que es malo. Pero desafortunadamente, en, este, en esta etapa de los patriarcas antediluvianos, fue lo que privó a grado tal que en el capítulo 6 de la Biblia vimos que nos hacen mención de los hijos de Dios y los hijos de los hombres. Aquí hay dos, eh, hay dos grandes, pudiéramos decir, dos grandes vías de explicación de este término. Y te voy a decir de las dos. La primera nos quiere dar a entender que los hijos de Dios eran los descendientes de Adán y Eva, que venían de Set, Cam y Jafet. Y el concepto de las hijas de los hombres se refieren a los hijos de las mujeres que venían de la línea de Caín. O sea,
la línea, pudiéramos decir, contaminada de la civilización, de la humanidad. Entonces, ese es uno de los conceptos que se manejan. El segundo concepto que se maneja es que los ángeles que existieron antes de la creación del mundo y también que fueron creados para dar gloria y servicio a Dios, son los hijos de Dios. Y, y las hijas de los hombres son las mujeres que fueron producto de las uniones entre los humanos. Entonces, esa otra versión lo que nos quiere dar a entender es que estos ángeles que se rebelaron contra Dios, partiendo por Luzbel y todo su séquito de ángeles que conocemos con el sobrenombre de ángeles caídos, porque cayeron en el pecado de soberbia, cayeron en querer ser como su creador, y entonces por no poder ser eso, que no era la finalidad para la que fueron creados, a pesar de ser seres espirituales, fueron lanzados hacia lo que, hacia lo que es la tierra. Desafortunadamente, desafortunadamente, aquí la Biblia nos presenta que a pesar de ser seres espirituales, que tú dirías un ser espiritual, pues no tiene cuerpo, no tiene características fisiológicas como un hombre, pero aquí lo que nos está presentando la Biblia es que como por la degradación de de la historia, estos ángeles caídos tenían la posibilidad de cohabitar con las mujeres y que cayeron prendados, nos da esta explicación, por la belleza de las mujeres, las hijas de los hombres. Entonces, independientemente de estas dos versiones, la mayoría de los exégetas se van por esta segunda explicación, porque los ángeles caídos tuvieron relaciones íntimas con las mujeres hijas de los hombres. Y como resultado de esto, pasaron dos cosas. Por un lado, de que salieron producto de esta unión seres humanos con características muy peculiares, con con una fuerza, con una constitución física, unas características de cuerpo no normales para, para los hombres, y entonces eran gigantes. La palabra que utiliza el judaísmo es nefilim. Los nefilines se refiere a esa raza, pudiéramos decir, producto de, de esas relaciones indebidas entre seres espirituales que pudieron embarazar y pudieron hacer que vinieran hombres con características fuera de lo común. Entonces, lo importante de esto es que esto es, pudiéramos decir, el punto final para ver hasta dónde se va corrompiendo la civilización, los humanos, por el mal. Lo que comenzó por una falta de Adán y Eva, después se fue multiplicando por los descendientes de Caín y por las actividades que iban desarrollando. Recordarás que ahí pues nos hablaban de gente que se dedicó a diferentes oficios, pero que no eran los que se podía desear para un culto divino. Y para colmo de males, entre los patriarcas antediluvianos, nos hablan también de esa degradación que se fue acrecentando en estos tiempos antes del diluvio. Y remátale con este
redacción de los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Entonces, en pocas palabras, pues el mundo estaba más que corrompido. Esto es interesante porque la Biblia nos cita de acuerdo a la redacción y a la traducción al griego y del griego al latín y del latín al castellano y del castellano a todo lo demás, nos da una connotación que inquieta, porque ahí nos menciona que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Y la verdad de las cosas, en primer lugar, Dios es el ser más sabio que puede existir por siempre, igual que su Hijo Jesús. Y por lo tanto, dentro de su sabiduría, es una reflexión personal, mía, discúlpame, una reflexión, sí, a título personal, no soportado por alguna corriente exegética. Pero a mí, yo escucho de que Dios se arrepintió y digo, no puede ser. Dios no se equivoca en lo que hace. Y si creó el universo, y si creó la tierra, y si creó a la pareja humana, no pudo estar mal en lo que creó. Lo que sí, eh, pues considero que pudo haberse sucedido es que con esta degradación paulatina, pero que no se frenaba, llegó un punto en que dentro de ese razonamiento, de esa, perdóname, no razonamiento, bueno, sí razonamiento, recordemos que en la creación fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y nos dio dos atributos que solamente la raza humana puede tener, que es la inteligencia y también la libertad de elección, de decisión. Entonces, que si la ley natural era lo que regía y se fue transversando y la humanidad se fue abocando a lo que es malo, pues obviamente sí le debió haber pesado mucho al Creador el que lo que él quería que fuera una raza hermosa y que disfrutara de todo lo que él había puesto para su beneplácito, comenzando con el propio jardín del Edén, se le rechazó, se prefirió por soberbia caer en las faltas y de ahí las consecuencias, y que después de los hijos de Adán y Eva se complican más las cosas y que después con los patriarcas antediluvianos también se complica más y con la presencia de los hijos de Dios uniéndose a las hijas de los hombres, pues peor. Entonces, tú ponte a reflexionar qué se podía esperar de una descendencia humana con esas características, si, en, si entre el principio y lo que va a ser el inicio de la historia de la salvación, 1850 años antes de Cristo, ya se traía todo ese bagaje. Bueno, y recordemos además que este Noé es anterior, estamos hablando de fechas anteriores. Entonces ya se traía toda esa promiscuidad, toda esa degeneración, toda esa podredumbre humana. ¿Qué iba a pasar con el paso del tiempo? Pues que se iba a poner peor la cosa y que lo poco bueno que con el paso del tiempo vamos a ir conociendo en la humanidad, nunca iba a llegar, iba a estar peor y peor y peor. Entonces, por esa razón, cuando Dios Padre, cuando Yahvé Dios le, le anuncia a Noé, que en el judaísmo lo conocen como Noah, lo reconoce como que
son los únicos dentro de la humanidad que pueden tener la gracia de que a través de ellos se repueble de nuevo la tierra, pero con personas con otro corazón, con otra visión, con otra sumisión al Creador, lo hace. Y entonces, pues vemos que en el capítulo séptimo del Génesis, por un lado, Yahvé Dios le anuncia a Noé que tiene que construir un arca, le da las dimensiones del arca, ya lo vimos, le dice cómo debe de hacerlo y llegado el momento en que se va a producir el diluvio, le da la orden a Noé que suba a, a esa arca, a su esposa, a sus 3 hijos y a las esposas de ellos, y también a toda la raza de animales eh, para que se repueble la tierra. Y entonces, y se dice que al final de que entraron al arca, quien cerró la puerta fue el propio Dios, muy probablemente a través de alguno de sus ángeles. Él no tiene necesidad de venir, pero pudo haber sido el propio Dios o pudo haber sido alguno de sus ángeles que estaba a su servicio. Entonces, en el capítulo séptimo, nos hablan de esa inundación que cubrió toda el área del mundo. Te vuelvo a comentar ahorita, piensa en este mapa. Probablemente en todo lo que es el globo terráqueo, eh, no se inundó todo el mundo, todo el globo. Muy probablemente únicamente fue en toda esta zona que era donde había la humanidad descendiente de la creación de Dios que se ubicaba en esta zona. Entonces, eso lo digo porque ni quiero contradecir a la ciencia, ni quiero asegurar algo que no nos da la propia escritura una contundencia, pero probablemente esta fue la zona que fue inundada, que por 40 días y 40 noches estuvo cayendo el diluvio, precisamente, y que después de ese tiempo eh, ya viene el momento en que este Noé nos dice la tradición. Recordemos que la tradición es lo que por boca de unos a otros fue pasando generación en generación, que primero suelta un cuervo y que ese cuervo regresó, lo cual era indicación de que todavía no estaba seca la zona en la que quedó encallado el arca de Noé, que por cierto, de acuerdo a investigaciones que se han hecho, probablemente fue en lo que ahora es Turquía, en donde pudo haber quedado varada esta arca de Noé por vestigios arqueológicos y de otro tipo que han hecho estos estudios. No te lo digo nada más por decir. Entonces, que después de que el cuervo regresó, nos dice la tradición que Noé soltó una paloma, que la paloma regresó con una ramita de olivo, que lo cual daba a entender de que ya estaba casi, casi seca la zona en la que estaba encallada el arca, por la ramita de olivo que pudo regresar esta paloma y que después, unos días después, la vuelve a soltar y ya no regresa, lo cual era un indicio de que ya había condiciones para poder repoblar la tierra, soltando a los animales y también los hijos de Noé, el repoblando la tierra. Recordemos que esto es un mensaje también teológico y recordemos que de ninguna manera vamos a decir tuvo que ser a fuerza de los 3
hijos de Noé, como se repobló, porque después en el capítulo 8, después de que retroceden las aguas, nos habla, pudiéramos decir, en un poco tiempo, de que fue creciendo la humanidad, fue creciendo la población, lo cual, pues repito, no podemos decir que fue solamente aquí en esta zona el diluvio, ni tampoco podemos decir que cubrió todo el mundo. Nada más nos basamos a las reflexiones teológicas que los escritores sagrados nos ponen acerca de estos capítulos del Génesis. Entonces, lo importante es que ya con la repoblación del mundo va a empezar a haber orden de nueva cuenta. Y ahí el punto medular es que nos dice los exégetas que Dios, Yahvé Dios, Dios Padre para nosotros, por decisión unilateral, como siempre fue durante la historia en el Antiguo Testamento, Dios se compromete a algo sin exigirle nada a Noé y a sus descendientes. Les dice nada más Dios que les que jura por el nombre del mismo. Es una forma metafórica de hablar de Dios, porque Dios no tiene por qué jurar por su nombre, pero así nos lo presenta la Escritura, que juró Dios que no iba a volver a ser destruido el mundo por una inundación y que como un signo de esta promesa aparece el arco iris en todo su esplendor con sus 7 colores y dice que cuando aparezca el arco iris será un recordatorio para toda la humanidad de la promesa de Dios, de que no volverá a acabar con la vida, pero cuidado, no volverá a acabar con la vida por medio de un diluvio. O sea, no juzguemos ni escuchemos o distorsionemos lo que oímos. Dios no está diciendo que no va a acabar con la humanidad. Dios no está diciendo que no va a haber un fin del mundo. Lo que está diciéndole a Noé es que no va a volver por medio de las aguas, por medio de un diluvio, a acabar con la humanidad. Pero nada más eso. Y esto va a ser porque después de este episodio de que se va repoblando el mundo, de que selló esta alianza con Noé y con sus hijos, de que habló de ese momento, en la historia de la humanidad, en la historia de la Biblia, nos va a volver a hablar de nuevamente de una degradación de los valores de las civilizaciones, porque entonces nos va a hablar en el siguiente capítulo, en el capítulo eh, 10 y, y prácticamente más enfáticamente en el capítulo 11, nos va a hablar de la Torre de Babel. Y esto es una nueva, una nueva señal de que nuevamente la humanidad se va, eh, se va degradando, se va prostituyendo, se va eh, echando a perder. Y entonces, a pesar de que la tierra se estaba repoblando, empezó a surgir en esta zona de nueva cuenta, en esta zona de Mesopotamia, que para nuestro bien y para nuestro mal va a tener momentos de gloria y también de esplendor y también momentos de oscuridad muy fuertes dentro de la historia de la salvación. Pero en esta zona se nos habla que la humanidad, por un lado, hablaba un solo idioma,
se podían entender todos y había, pudiéramos decir, valores comunes. Sin embargo, va a surgir de nueva cuenta dentro de la humanidad esa aspiración a ser invencibles, a no tener que reconocer a Dios como elemento para sobrevivir y seguir adelante, de que el hombre es autosuficiente y no solamente eso, sino que tiene una magnificencia y se basta a sí mismo para todo, o sea, el vivir alejado de Dios. Y entonces nos cita la historia sagrada que comenzaron a base de formación, forja de ladrillos en que fue un elemento que les iba dando posibilidad de construir sólidamente y entonces quieren construir una torre que llegue al cielo, que llegue y por medio de la cual puedan llegar sin necesidad de apoyo ni de misericordia de Dios. Entonces, hermosamente, la Sagrada Escritura, digo hermosamente porque nos habla de que Dios dentro de su misericordia no tuvo necesidad de decir, pues les voy a destruir su torrecita y a ver qué hacen, o voy a tomar una decisión así catastrófica. Le bastó simple y sencillamente el confundir la forma del lenguaje entre todos los que participaban en la elaboración de esta torre para que no pudieran entenderse, para que se creara esa confusión lingüística y que a fin de cuentas, pues echar abajo el proyecto de la construcción de esta torre de Babel. De hecho, nos hablan que la palabra Babel puede significar sin Dios, ese concepto, y que no se va a dar fin a esta confusión y a este triste episodio, sino hasta que venga ya dentro de la nueva alianza el día de Pentecostés, en que el Espíritu Santo va a lograr que los apóstoles, comenzando por el propio Pedro, puedan darse a entender ante gente que estaba en Jerusalén proveniente de muchas zonas que hablaban, por supuesto, distintos lenguajes, distintos idiomas, y todos les entendían, lo cual es la contraposición de lo que fue Babel. Pero el elemento importante aquí que no podemos dejar de considerar es cuál es el fondo teológico entre lo que fue Babel y lo que fue Pentecostés. En Babel es la soberbia, el demostrar ante cualquier persona que no necesitan de Dios y que pueden ser tan grandes como lo que conocían a través de 20,000 detalles de la grandeza divina. No conocían, tengamos claro, no conocían en sí la manifestación de Yahvé como tal, de Dios Padre, pero sí su razón les hacía estar claros de que había dioses o un Dios más poderoso que los hombres, pero que ellos podían tener las mismas características. Y cuando llegue el momento dentro de la nueva alianza, ya de Pentecostés, pues es para darle surgimiento a la iglesia de Dios, a la iglesia de Jesús, la que él formó, la única santa iglesia cristiana católica. Entonces es la contraposición del sentimiento que privaba entre la civilización cuando se dio lo de Babel. Por eso Dios va a permitir que en Pentecostés, a través del Espíritu Santo, se revierta este episodio de Babel. Bueno, entonces ya una vez que vemos
Estos, vemos que a pesar de que se había repoblado la tierra, seguía privando la oscuridad en el corazón y en las acciones de los hombres, y que Yahvé Dios confundió este plan, echando abajo la comunicación entre los que estaban construyendo Babel. El, la escritura en este capítulo 11 en el que estamos nos va a hablar que poco a poco van a ir apareciendo en la historia de la civilización los patriarcas postdiluvianos, o sea, post, que es posteriores. Vimos que hubo antediluvianos y ahora son los postdiluvianos. Entonces, quiero hacer una pequeña lectura dentro del capítulo 11 y para ser exactos, a partir del versículo 10, lo que nos dice la Biblia de estos patriarcas que fueron apareciendo después del diluvio. Dice, estos son los descendientes de Sem. Sem, recordemos que es uno de los tres hijos de la segunda horneada, pudiéramos decir, de la segunda generación de Adán y Eva. Entonces se centra únicamente en Sem. De ahí proviene, para que te des una idea, de Sem, lo que vamos a conocer después como las civilizaciones semíticas. Por eso esa expresión, porque vienen de Sem, de uno de los tres hijos de este Noé, perdóname. O sea, vino Adán y Eva, ellos tuvieron tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Aquí vuelve a aparecer otro Sem, pero aquí se está refiriendo a los hijos de Noé. Entonces, de los descendientes de Sem, tenía 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Vivió Sem después de engendrar hijos e hijas, y se supone que de estas descendientes de Sem van a venir con el paso del tiempo dentro de la historia de la salvación los primeros eh, integrantes de lo que va a ser la casta sacerdotal, por darte un dato de ellos. Entonces aquí vemos, así como en la época de Caín nos estuvieron hablando de la genealogía de los malos, aquí nos van a empezar a hablar de la genealogía de los buenos, de los patriarcas que fueron surgiendo después del diluvio. Dice, Arfaxad tenía 35 años cuando engendró a Selah y vivió, después de engendrarlo, 403 años y engendró hijos e hijas. Otro dato interesante, aquí nos hablan también ya de cifras de vida inferiores a las que tuvieron los que vivieron antes del diluvio. Se recorta la esperanza de vida. Y después dice, Selah tenía 30 años cuando engendró a Eber. Y vivió Selah, después de engendrar a Eber, 403 años. Engendró hijos e hijas. Eber tenía 30 años, 34, perdón, 34 años cuando engendró a Peleg. Y vivió Eber, después de engendrar a Peleg, 430 años, engendrando hijos e hijas. Peleg tenía 30 años cuando engendró perdóname, a Reú, y vivió Peleg después de engendrar a Reú 209 años y engendró hijos e hijas. Reú tenía 32 años cuando engendró a Serug y vivió Reú después de engendrar a Serug 207 años y engendró hijos e hijas. Va bajando la esperanza de vida. Serug tenía 30 años cuando engendró a Nahor y vivió Serug después de engendrar a Nahor
200 años y engendró hijos e hijas. Nahor tenía 29 años cuando engendró a Terah, y vivió Nahor, después de engendrar a Terah, 119 años, y engendró hijos e hijas. Terah tenía 70 años cuando engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Y aquí termina esta relación genealógica. Vemos que por un lado, además de que se acorta la esperanza de vida, encontramos otra característica. Dentro de los patriarcas antediluvianos, existieron 10. Los patriarcas después del diluvio son 12. Entonces aquí ya toma forma lo que posteriormente en la historia de la salvación va a dar origen a las tribus de Israel. Aquí los patriarcas ya son 12. Y aquí la persona clave va a ser Terah. ¿Por qué? Porque te voy a leer lo que sigue dentro del mismo capítulo 11, versículo 27. Dice, estos son los descendientes de Terah. Terah engendró a Abraham, a Nahor y a Harán. Harán engendró a Lot. Harán murió en vida de su padre Terah, en su país natal, Ur de los Caldeos. Ubícate aquí en el mapita. Aquí vamos a, mira, aquí está Urartu. Por aquí es donde se encuentra Ur de los Caldeos, en esta zona. Entonces, de ahí va a venir tanto Abraham como Lot, y aquí nos están dando la clave que Lot fue sobrino de Abraham, hijo de un hermano de Abraham, hijo de Nahor. Eran Nahor, Harán y Abraham, esos tres. Y Lot es sobrino de Abraham. Abraham y Nahor se casaron. La mujer de Abraham se llamaba Sarai y la mujer de Nahor, Milca, hija de Harán, el padre de Milca y de Giscá. Sarai era estéril, sin hijos. Este es otro detalle muy particular que dentro de la historia de la salvación vamos a contemplar muchas veces. Dios, dentro de su magnificencia, nos va a demostrar que para Él no hay imposibles. Y muchas de las mujeres que van a ir forjando la historia de la salvación son estériles. Y gracias al plan de Dios, al plan de salvación de Dios, van a poder engendrar. Entonces, no es es, es una condicionante de que veamos el poder de Dios, de que para Él no hay imposibles. Entonces, desde aquí vamos a empezar a observar esa característica de la esterilidad en las mujeres. Dice, Terah tomó a su hijo Abraham, a su nieto Lot, hijo de Harán, y a su nuera Sarai, la mujer de su hijo Abraham, y salieron juntos de Ur de los Caldeos para dirigirse a Canaán. Pero llegando a Harán, se establecieron ahí. Terah vivió 205 años y murió en Harán. Entonces, ubícate, aquí donde está el cursor, está Harán. Entonces salieron de aquí de Ur y van a llegar a Harán. Lo que nos debe de importar aquí es que son la narrativa previa a la aparición de Abraham, ya como el punto de partida de la historia de la salvación. Entonces, esto de Mesopotamia, vamos a ver que también está muy relacionado con lo que en episodios posteriores
vamos a ver como Babilonia. Aquí puedes tú ver Babilonia. Entonces, que Babilonia va a ser otra de los grandes imperios que van a cobrar importancia dentro de la historia de la salvación. Y pues también viene de de este Oriente antiguo que nos habla de los tiempos anteriores a la historia de la salvación. Entonces, ¿qué nos dice otra reflexión adicional del padre Carrillo Alday? Una, te quiero citar acerca de lo que sucedió en la Torre de Babel de acuerdo a a la investigación y a las conclusiones del padre Salvador Carrillo Alday. Dice, de nuevo, el hombre quiere elevarse hasta el cielo, equivaliendo a llegar a ser como Dios. Dios, que es justo, nuevamente lo castiga por su pecado de orgullo. Se rompe la armonía y unidad entre los hombres y se provoca la confusión y la dispersión. O sea que la dispersión, la diáspora, no solamente es privativo de cuando fueron llevados a Babilonia los judíos, ya desde antes había dispersiones por diferentes razones, muchas de ellas obedeciendo a escasez de alimentos. Y en este cuadro, la diferencia de razas y de lenguas aparece como un castigo de Dios a la humanidad. El capítulo 10 del Génesis contempla en la diversidad de pueblos y de lenguas una riqueza natural querida por Dios. Finalmente va a aparecer un hombre, Abraham, a través del cual entrará Dios en relaciones nuevas con la humanidad. Y entonces vamos a dar una probadita ligera de lo que vamos a ver ya con Abraham dentro de la historia de la salvación. Aquí va a venir el período de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob van a tener, después de Jacob, 12 hijos. De estos 12 hijos van a surgir las tribus de lo que va a ser Israel. Entonces aquí vámonos ubicando cómo comienza esta historia ya a partir de Abraham. Dice, Yahvé, Dios, le dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. De ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú y, y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Esto mismo te suena, fue lo que, lo que en parte vamos a ver repetitivo dentro de la voluntad de Dios hacia los que van a ir haciendo la historia de la salvación. Por ti te bendecirán todos los linajes de la tierra. O sea, no se está nada más reduciendo a los judíos, al pueblo judío. Repito, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham, como se lo había dicho Yahvé, y con él marchó Lot, su sobrino. Tenía Abraham 75 años cuando salió de Harán. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, que era estéril, ya vimos eso, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, o sea, con toda la riqueza animales, todo su patrimonio, y el personal que habían adquirido en Harán, o sea, no solamente ellos, sino toda la servidumbre que tenían en Harán, parten con Abraham y salieron para dirigirse a Canaán.
A tu descendencia he de dar esta tierra, le dijo Yahvé a Abraham. A partir de esta palabra, no en plural, sino en singular, a tu descendencia, entre otros, San Pablo argumenta aplicando esta palabra a Cristo, descendiente por excelencia de Abraham. Esto lo citó San Pablo en la epístola a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16. Y lo mismo va a ser Mateo en su Evangelio, cuando hable del libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Esto vamos a verlo en Mateo en su primer capítulo. Pero aquí, digo, esto que te estoy diciendo es una probadita de lo que vamos a ver a partir de la próxima semana, donde viene lo fuerte de la historia de la salvación. Pero vamos ubicándonos en las promesas y la alianza con Abraham. Le va a decir Yahvé a Abraham: no temas, Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Y Abraham va a decir: mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Dijo Abraham: no me has dado descendencia, y un criado de mi casa me va a heredar. ¿Por qué? Porque ante la esterilidad, Sarai le permite que se junte a Abraham con con su, con una de sus doncellas, con una de sus concubinas, pudiéramos decir, y que con ella tenga un hijo, Abraham. Dentro de las costumbres que había, aunque no fuera un hijo directo con la esposa, por el padre iba a tener el reconocimiento y se le iba a considerar como un heredero en toda la extensión de la palabra. Y aquí le está diciendo a Abraham, a Yahvé: no, quien me va a heredar no es un hijo mío y de Sarai. Yahvé le dirá: no te heredará ese el que tienes, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo a Abraham, Yahvé: mira al cielo y cuenta las estrellas, y puedes contarlas. Si puedes contarlas, le dijo, así será tu descendencia. Y creyó en él Yahvé, el cual se lo reputó por justicia. O sea, creyó Abraham en Yahvé cuando le dijo esto. Estamos hablando de lo preliminar que vamos a ir estudiando. Aquel día hizo Yahvé una alianza con Abraham en estos términos: voy a dar a tu descendencia esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río Grande. Aquí podemos ver el río de Egipto, aquí podemos ver el río Grande, que era el Éufrates. Entonces le está ofreciendo que aquí va a estar la tierra que le va a dar. Entonces, a partir de Abraham, vamos a ver con los eh, patriarcas postdiluvianos, que esta oferta va a tener que ser repetitiva en Abraham, en Isaac, en Jacob y en los descendientes de Jacob. No es que no es que no haya cumplido Dios, ya ve Dios lo que les va a ofrecer, sino que va a ser poco a poco cómo se vaya desarrollando esto. Y entonces a esas tres generaciones les va a repetir la misma oferta. En primer lugar, la promesa es tener una descendencia, un hijo legítimo, un hijo, en este caso, producto de unión entre Abraham y Sarai, o sea, el hijo de la promesa. La segunda promesa es que le va a dar una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham, cuando le ofrece esto, creyó en Yahvé, y por este acto de fe le fue contado a Abraham como justicia. Es decir, que Abraham es el primer patriarca que por creer en Dios va a tener fe.
Y esa fe es lo que lo va a sostener. Y esta fe va a venir de Dios. Y por otra parte, les va a ofrecer una alianza Dios a Abraham. Y dentro de esta alianza le va a cambiar a él el nombre de Abraham por el de Abraham, que quiere decir padre de multitud. Y a su esposa, a Sarai, le va a cambiar el nombre a Sara, que significa princesa madre de reyes. Entonces, esto van a ser las promesas que va a sostener a partir de Abraham también a sus descendientes Isaac, Jacob y los hijos de Jacob. Y Yahvé Dios a los mismos los irá dando a conocer cómo se va a ir realizando la historia de la salvación para que se cumplan estos tres partes de la promesa. Bueno, pues hasta aquí vamos a llegar esta noche. Vamos a dejar para la próxima clase ya entrar de lleno con Abraham y le agradecemos infinitamente a Jesús y al Espíritu Santo que nos hayan acompañado. Yo te pido a ti que des muestra de tu presencia enviando un mensaje. Agradezco tu atención y deseo para ti y toda tu familia una agradable noche y que tengas una semana productiva y llena de felicidad. Te pongo la canción de cierre y nuevamente Muchas cosas me han contado de ti, tus milagros y lo que hiciste por mí. Sin embargo, no supe de ti, Señor, hasta que por fin tu amor me conquistó. Señor, sé que habitas en mi corazón.